Bienvenidos al canal de David Roll, Política y Derecho Constitucional para Extraterrestres. Esta lista de reproducción es jurisprudencia para extraterrestres y este es un nuevo video, en este caso sobre los principios fundamentales de las sentencias de constitucionalidad. Los principios, según los autores, son, como lo vamos a explicar, congruencia, motivación, colegialidad, eficacia y conservación de la norma. ¿Qué es la congruencia? Es que el fallo debe guardar una estrecha relación entre lo solicitado por las partes y lo decidido por el juez, es decir, que debe haber una concordancia entre las pretensiones, las excepciones y lo expuesto en la parte resolutiva. ¿Qué es la motivación? Consiste en la exposición que debe realizar el juez para argumentar su decisión. La motivación está compuesta por argumentos legales, por argumentos doctrinales, por argumentos jurisprudenciales y por supuesto por lo que se llama el análisis del acervo probatorio, por las pruebas como tal. El principio de colegialidad nos dice que las decisiones deben ser tomadas por un órgano judicial que debe respetar la posición de la mayoría de los integrantes. Eso no significa que tiene que haber unanimidad, sino mayoría. Dentro de la decisión se da la oportunidad a los disidentes de exponer los motivos que los llevan a apartarse de la decisión, es decir, a salvar el voto. Hay una historia muy interesante de este salvamento del voto. Fue cuando en la Constitución de 1991 se dijo que la ley no puede interferir en la regulación interna de los partidos. De todos modos, en la ley 130 del 94 se dijo que debían ser democráticos. Entonces, finalmente se declaró inconstitucional esa democracia, a pesar de que parecía absurdo, y hubo un salvamento muy interesante de Eduardo Cifuentes en la época, donde decía que como un partido va a dar de lo que no tiene que tener democracia interna, y a pesar de que el salvamento del voto fue muy interesante, pues hasta el 2003 no tuvimos democracia interna en los partidos, pero ese salvamento del voto por lo menos permitió dar un espacio para que se hablara de esto y se legislara unos años, bastante años más adelante. El otro principio es el principio de la eficacia, es decir, la sentencia debe mejorar el ordenamiento jurídico cuando declara inconstitucional determinadas leyes. O sea, hay que tener en cuenta que si bien se declara una inconstitucionalidad, la eficacia del ordenamiento es importante. El otro es el de la conservación de la norma. Consiste en declarar la inexequibilidad de las normas solo cuando sea imposible salvarla, ya sea condicionándola o limitando su interpretación. Es decir, se debe tratar por todos los medios de que la norma se conserve mientras no contraría la Constitución, por razón de este principio. Hay en Colombia entonces lo que nosotros llamamos el control constitucional. El control constitucional en Colombia, o sea, ya hemos hablado de estos principios, ahora vamos a ver mediante qué mecanismos opera el control constitucional en Colombia. Los mecanismos son la vía de acción, la vía de excepción, el control previo y el control posterior. ¿En qué consiste? Según el autor Naranjo Mesa, el control por vía de acción consiste en instaurar un proceso contra la ley ante un tribunal determinado, al cual se le pide examinar la validez constitucional de la norma o, en caso contrario, declararla inconstitucional a la ley, con lo cual quedará anulada y se considerará como si nunca hubiera existido. Finalmente es eso, el control por vía de acción es mirar si una ley, en un caso determinado, en nuestro caso la Corte, tiene una validez constitucionalidad o debe declararse inconstitucional y quedará anulada y nunca habrá existido en el ordenamiento. Existe algo que se llama también el control por vía de excepción, y es que para poder impugnar una norma por esta vía es necesario que ya haya un proceso en curso, que se haya aplicado esta ley, y eso significa que opera de manera incidental, que puede ser invocada por una de las partes en el proceso, y lo que busca es que la norma no se aplique en ese caso. En el caso colombiano se pueden ejercer de dos maneras: por vía de acción y controles que no requieren interposición de acciones. ¿Cómo es en Colombia por vía de acción? A través de tres formas: la acción de pública de inconstitucionalidad, la acción pública de nulidad y la acción de tutela.
Vamos a hablar de la acción pública de inconstitucionalidad. Es la facultad que tienen los ciudadanos para demandar ante la Corte Constitucional una norma porque controvierte la Constitución. Entonces, en ese sentido, se pueden demandar actos reformatorios de la Constitución por vicios de formación, leyes por contenido material o por vicios de procedimiento, decretos con fuerza de ley por el gobierno en uso de facultades extraordinarias, decretos con fuerza de ley expedidos por el gobierno a partir del artículo 341 de la Constitución Política. La acción pública de nulidad por inconstitucionalidad es la que procede contra decretos del gobierno que se dicten en cumplimiento de una función distinta a la administrativa, y esa sí la conoce el Consejo de Estado. La acción pública de nulidad puede ser promovida por cualquier persona, procede contra actos administrativos y tiene una jurisdicción pues en este órgano superior. La acción de tutela, que tanta importancia ha tenido en Colombia, es la que toda persona está facultada para reclamar ante los jueces para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. Y hay unos controles que no requieren acciones. Es el llamado control previo de los proyectos de ley objetados por el presidente, los proyectos de ley estatutaria y los tratados y sus leyes aprobatorias. Y hay unos que se llaman controles por vía de excepción. El control previo de proyectos de ley objetados por el presidente se presenta cuando, digamos, el presidente objeta un proyecto de ley porque lo considera inconstitucional, después el Congreso, en un debate, insiste que el proyecto debe estar, entonces pasa a la Corte para que decida si es constitucional en los 6 días siguientes, y el control de la Corte, eso sí, tiene que estar remitido solamente a los puntos objetados por el presidente, porque si, a menos que se objete en su totalidad. Lo mismo, el control previo a los proyectos de ley objetados por el presidente. Digamos, si la Corte decide que el proyecto es exequible, el presidente debe sancionarlo, pero si la Corte decide que es inexequible, se archiva. Si la Corte, por otro lado, lo encuentra parcialmente inexequible, entonces lo devuelve a la Cámara de Origen para que, una vez oído el ministro del ramo, se subsanen, se atiendan las disposiciones de la Corte al respecto, y una vez que se armoniza el proyecto con el pronunciamiento de la Corte, se remite para el pronunciamiento definitivo. El control previo del proyecto de ley estatutaria, entonces, ya sí es un control automático, previo, integral, definitivo y participativo. El presidente del Congreso tiene la obligación de enviar una copia auténtica del proyecto de ley estatutaria al día siguiente en que se cumpla el segundo debate aprobatorio. Si no lo hiciere, el presidente de la Corte lo solicita a la Cámara, y si la Corte encuentra conforme a la Constitución, lo remite al presidente para su sanción. Si lo encuentra la Corte total o parcialmente inexequible, lo devuelve a la Cámara acompañada pues del fallo. También hay un control previo de tratados y de leyes aprobatorias. Es un control previo, es automático, es integral. El gobierno debe enviar el tratado y su respectiva ley aprobatoria a la Corte los 6 días siguientes a la sanción de la ley, y dice si es constitucional o no. Si la corporación encuentra constitucionales, el gobierno puede hacer el canje de notas. Si la Corte declara no constitucional, no se puede ratificar el tratado. Hay que tener pues en cuenta que este control excluye cualquier otro tipo de control sobre tratados que ya han sido pues perfeccionados. Y el control por vía de excepción es que en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, siempre se aplican las normas constitucionales. Este control hace que los funcionarios estén facultados para no aplicar una ley que consideran contraria a la Constitución en el caso concreto de su decisión. Y por supuesto generan, como decíamos, efectos interpartes. La ley no desaparece del ordenamiento jurídico, pero el fallo sí se mantiene. Este es pues el canal de David Roll, Política, Derecho Constitucional para Extraterrestres, de YouTube, y esta es la lista de reproducción, Jurisprudencia para Extraterrestres, uno más de nuestros videos. Por favor, suscríbase al canal, envíeselo a otras personas y esté muy pendiente de los próximos videos.